Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de preguntas y respuestas aquí en La Manzana Mordida, ese espacio en el que cada 5 semanas trato de responder las preguntas que nos vais dejando en los comentarios del recopilatorio anterior. Así que ya sabéis, si dejáis un comentario en este vídeo, vuestras preguntas servirán para el recopilatorio que subiremos dentro de 5 semanas, así que ya podéis empezar a hacerlas. Pueden ser preguntas de todo tipo, preguntas sobre Apple, sobre La Manzana Mordida, sobre mí, si tenéis alguna curiosidad, en fin, os animo a que, dejéis vuestras preguntas aquí abajo. Ahora sí, venga, comenzamos con la primera. Xavier Carbonell dice: Hola Fer, ¿sabes hay alguna manera de cambiar el correo electrónico del ID de la cuenta de Apple y poner otro correo? Gracias. Hola Xavier, pues sí que puedes. A ver, te indico los pasos para que puedas hacerlo tú mismo fácilmente. Lo primero es meterte en los ajustes de tu iPhone y pinchar en la parte superior de tu Apple ID. Dentro de este tienes que meterte en el apartado de inicio de sesión y seguridad y en la parte superior te aparecerán los correos electrónicos y teléfonos asociados en tu cuenta. Bueno, pues aquí tendrás que darle al botón de editar de arriba a la derecha y posteriormente darle al icono rojo con un menos que aparece al lado del correo electrónico principal de tu cuenta. Cuando lo hagas te pedirá que elijas una dirección de correo para usar como tu ID de Apple. Por tanto, deberás introducirla siempre asegurándote de que no esté siendo utilizada ya con otro ID de Apple. Y por último, Apple te pedirá que introduzcas un código de verificación que te mandarán a ese nuevo correo y ya estaría. Una vez que esté cambiado el correo de tu ID de Apple, seguramente te va a tocar iniciar sesión de nuevo en todos tus dispositivos, pero bueno, al menos ya habrás hecho el cambio que querías. Carlos Barreira dice: Fernando, perdona, el Apple Watch no me detecta bien la muñeca y no para de pedirme el PIN. ¿Sabes si tiene solución o qué puedo hacer o resetearlo? No sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Hola Carlos, a ver, esto puede deberse a varias razones, así que voy a intentar explicarte lo que tendrías que revisar. Lo primero es asegurarte de que tengas la opción de detección de muñeca activada en los ajustes de tu Apple Watch, ¿vale? Lo segundo es que, por supuesto, tengas bien ajustado el Apple Watch en tu muñeca. Ya sabes que ni esté muy suelto ni tampoco muy apretado, ya que, el sensor de frecuencia cardíaca de la parte trasera debe estar siempre en contacto con la piel. Por supuesto, ten siempre limpio de suciedad este sensor trasero, ya que cualquier mínima suciedad o el propio sudor pueden interferir con el sensor. Así que mi consejo es que limpies la parte trasera del reloj regularmente con un paño suave y sin pelusa. También te aconsejaría reiniciar de vez en cuando el iPhone y el Apple Watch, ya que, como muchas veces digo, un simple reinicio a veces puede solucionar problemas de funcionamiento. Y por supuesto también actualiza a la última versión de WatchOS disponible al momento de ver el vídeo. Y ya como último recurso, si nada de lo que te he dicho funciona, restauraría el Apple Watch a los ajustes de fábrica. Así que espero que alguna de estas sugerencias te ayude a solucionar estos problemas en tu Apple Watch. Y por supuesto, si el problema persiste a pesar de haber probado ya todo lo que te he dicho, pues solo te quedaría ya acudir a un soporte técnico de Apple o a un Apple Store para que le puedan hacer un diagnóstico en profundidad. Mauricio Parra dice: Hola Fernando, mis AirPods Pro ya se dañaron y deseo cambiar a unos cascos. ¿Qué audífonos con cancelación de ruido me recomiendas aparte de Apple? Saludos desde Colombia. Hola Mauricio, pues a ver, hay varias opciones interesantes ahora mismo en el mercado. A ver, yo te voy a recomendar auriculares y también cascos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te interesa ahora mismo, ¿no? Pero a nivel de auriculares, yo personalmente tengo varias alternativas a los AirPods Pro. Por ejemplo, tengo aquí por casa unos Huawei FreeBuds Pro 3. Incluso hicimos un vídeo comparándolos hace unos meses directamente con los AirPods Pro, así que yo te aconsejo que eches un vistazo también a ese vídeo después de ver este para tener una idea más clara de cómo se desempeñan. Ya digo, a nivel de calidad de sonido me dieron la sensación de estar un poquito por detrás de los AirPods, pero a nivel de cancelación de ruido creo que son superiores. Otra opción también a nivel de auricular que, no he probado pero he escuchado bastantes buenas reseñas, son los Sony WF-1000XM5, ¿vale? No los he probado personalmente, ya digo, pero dicen que a nivel de cancelación de ruido están entre los mejores del mercado ahora mismo. Así que si la cancelación es para ti una prioridad, optaría por ellos. Y ahora, a nivel de casco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos que se ponen encima de las orejas. A ver, para mi gusto, más allá de Apple,
creo que si yo tuviera que comprar ahora mismo unos auriculares serían estos que os estoy mostrando, los Sony XM5. Para mí son los futuros auriculares que compraré, a no ser que saquen una nueva versión y a nivel de presupuesto me parezca interesante. Yo ahora mismo todavía sigo usando los XM3 y me siguen funcionando perfectos, por eso todavía no los he renovado. Es decir, para mí la calidad de sonido, la cancelación de ruido y la durabilidad de los auriculares de Sony me parece increíble, y quizás solo por eso se han ganado que vuelva a renovarles en una próxima generación, cuando ya se me estropeen un poco los míos. Así que, por supuesto, yo son los que te aconsejaría. Sabiorgio dice: Fer, buenas tardes, compré el iPhone 15 Pro Max un mes después de su salida. Hoy en día la condición de mi batería es del 97%. Trato de cuidarla, pero honestamente 3 de 7 días lo cargo arriba del 90% para poder librar el día. La pregunta es, ¿cuánto es normal perder de porcentaje en la condición de batería al año? Pues muy buena, Sabiorgio. Mira, mientras Siri me leía la pregunta, estaba revisando yo también mi salud de batería. Yo ahora mismo tengo mi salud de batería al 98%, es decir, muy parecido a lo que estás comentando. A ver, lo primero, no te obsesiones con el tema del porcentaje de salud de la batería, porque muchas veces no es ni exacto. Hay gente que se piensa que con 200 ciclos de carga, porque le pone un 100%, realmente es un 100% de salud de batería, y no es así. Simplemente el porcentaje no se ha actualizado y la salud es inferior, y luego cuando baja de golpe dicen: oh Dios mío, ¿qué ha hecho esta actualización de iOS que me ha bajado la salud de la batería un 2, un 3% de golpe? No, realmente es porque a veces el porcentaje no va bien, ¿vale? A ver, por experiencia, yo que llevo usando iPhones desde hace ya 10 años más, es que aproximadamente al año vas a perder un 10% de salud. Yo, por ejemplo, cuando voy cambiando mis teléfonos en septiembre de cada año, la salud del teléfono que dejo está aproximadamente al 89-90% de salud de batería. Por tanto, más o menos, por lo que comentas, estás siguiendo la media a la que acostumbramos pues los usuarios que usamos bastante nuestro teléfono, porque yo considero que lo uso bastante. Así que espero que esta orientación te sirva. Es decir, la media es que en un año te consuma un 10%. Calcúlalo así. Si se pasa un 2, un 3% de más, tampoco te vuelvas loco. Luis Enrique Velázquez dice: excelente vídeo, Fernando. Quiero preguntarte, ¿quién crees que será el sucesor de Tim Cook como CEO de Apple cuando se tenga que retirar? Saludos desde México a todo el equipo de La Manzana Mordida. Saludos Luis. Pues a ver, según los rumores, hay un par de candidatos que suenan con fuerza para suceder a Tim Cook como CEO de Apple cuando decida retirarse. Uno de ellos es Jeff Williams, que es el actual director de operaciones. Está, digamos, a cargo de toda la cadena de suministro, y también es el que está más enfocado en todos los esfuerzos de Apple en atención médica. Muchos lo ven como, ojo, el Tim Cook de Tim Cook, pero claro, al final tiene 60 años y ese factor de la edad juega en su contra. El otro gran candidato es John Ternus, que es el vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Tiene 49 años y dentro de Apple es muy querido. Cuenta con el apoyo de Tim Cook y también de otros altos ejecutivos, como por ejemplo Eddie Q. Sin ir más lejos, en los últimos años ha ido ganando protagonismo presentando productos en eventos, así que seguro que su cara os suena bastante. Ya digo, por su edad, por la valoración interna y también por el protagonismo que está cobrando en los últimos años, yo creo, y todo apunta a que será John Ternus el candidato, digamos, mejor posicionado para ser el próximo CEO de Apple cuando Cook decida retirarse, que aunque ha dicho muchas veces que no imagina su vida lejos de Apple, parece que ya va contemplando su retiro en unos 3-5 años, así que aunque su relevo no es inminente, Apple ya está preparando a su posible sucesor. Juárez Vega dice: ¿hay noticias sobre la segunda generación de los Beats Fit Pro? Pues hola Juárez, la verdad es que había varios rumores y noticias respecto a estos auriculares, pero bueno, son rumores, no hay nada oficial. Y a ver, se esperaba que los Beats Fit Pro 2 se lanzaran en algún momento de 2024, ya que, bueno, los originales llegaron en noviembre de 2021 y Beats suele actualizar sus auriculares cada 2 años aproximadamente, así que echad cuentas, ya estamos
tarde, digamos, ¿no? Entre las mejoras que se rumorean está el modo de transparencia adaptativa, carga inalámbrica, un perfil de sonido más neutral, mayor resistencia al agua y al polvo, mejor alcance de Bluetooth y también un mejor soporte para dispositivos Android. Concretamente creo que van a tener un ecualizador personalizado en la app de Beats, lo cual ya digo va a ser un gran avance para los usuarios de Android. Aunque, claro, estamos un poco a la espera, ¿no? Porque los rumores sugerían que en la conferencia de desarrolladores podría haber algún anuncio, pero no hubo nada. Y bueno, Beats ha ido actualizando otros productos a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, los Fit Pro en 2023 se actualizaron. Bueno, realmente se actualizaron los colores. Y luego, hace poquito se lanzaron los Solo Buds en junio. Así que parece poco probable el lanzamiento de los Fit Pro 2 próximamente. Por eso, yo creo que casi es más probable verlos en 2025 que en 2024. Ya veremos a ver. David1349 dice: mi pregunta y hasta cierto punto de decepción es ¿por qué el Apple Pencil Pro no es compatible con el iPad Pro M2 y sí con el nuevo iPad Air con M2? Hola David, pues a ver, entiendo tu decepción, que seguramente es compartida por muchos usuarios, y a ver, voy a intentar explicar un poco el porqué de esta situación. A ver, la razón principal no tiene que ver con limitaciones del chip M2 en sí, sino con un rediseño de la interfaz magnética y de carga inalámbrica del Apple Pencil Pro. Apple quería poner una cámara frontal en orientación horizontal en los nuevos iPad Pro 2024, pero los imanes y el sistema de carga del Apple Pencil estaban justo en ese borde. Y claro, esto obligó a Apple a rediseñar por completo la disposición de los imanes y la interfaz de carga inalámbrica del Apple Pencil Pro para acomodar tanto el lápiz como la cámara en el mismo lugar. Claro, este nuevo diseño magnético y de carga es exclusivo de los nuevos iPad Pro 2024 con chip M4 y los iPad Air 2024 con chip M2. Entonces, aunque el iPad Pro M2 de 2022 tiene el mismo chip que el nuevo iPad Air 2024, no dispone de esta nueva interfaz magnética rediseñada y por eso no es compatible con el Apple Pencil Pro. Charbel Arana dice: mi pregunta es sobre el Apple TV. ¿Saben si saldrá un Apple TV con chip de la serie M? Estaría genial para darle potencia a los juegos e impulsar Apple Arcade. Si un Nintendo Switch puede correr juegos, un Apple TV con chip de la serie M sería una consola para la televisión. Hola Charbel, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente por el momento no hay indicios sólidos de que Apple vaya a lanzar un modelo así. En todo caso, se rumorea que la próxima generación del Apple TV mantendría chips de la serie A, puede ser el A16 o el A17, en lugar, ya digo, de dar el salto a los chips de la serie M. En cuanto a fechas, no hay nada, no se sabe nada, podría ser principios de 2025, por ejemplo, pero no es seguro. Y ya digo, estoy de acuerdo contigo en que el chip de la serie M sería ideal para juegos más potentes, pero parece que Apple quiere mantener el Apple TV como un dispositivo principalmente de streaming. Además que, claro, un Apple TV con chips de la serie M encarecería bastante el dispositivo cuando Apple parece querer ir en la dirección opuesta, con un precio más bajo para poder competir mejor con opciones como Roku, como el Amazon Fire TV y, bueno, opciones similares. Además, la realidad es que Apple Arcade no parece ser una gran prioridad para Apple ahora mismo. Según sabemos, han reducido su inversión en juegos exclusivos y se han centrado más en juegos casuales para móviles. Pero bueno, no todo está perdido porque, bueno, mi esperanza está en ver si van llegando los emuladores que estamos empezando a ver en iPhone y iPad debido a las nuevas reglas de la App Store, o también la llegada de juegos en la nube. Precisamente ahora Apple permite en la App Store plataformas como Xbox Cloud Gaming, por lo que quizás podría ser una opción interesante para la Apple TV, sobre todo si lo tienes conectado por Ethernet. Así que bueno, veremos qué pasa. Vamos con el siguiente comentario, que la verdad, Fernando, no sé, bueno, cómo se llama este usuario. En concreto, su nick es user UJ6UL y algo así, pero bueno. Dice: tengo un iPhone SE 2020 y me gustaría que el móvil sea más pequeño. Mi idea era cambiarlo por un 13 mini, ya que no han seguido haciendo esta versión en los otros modelos. Pero no sé si quizás es tontería comprar el 13 en 2024 o 2025 y es mejor que me intente adaptar a un modelo más actual con pantalla de 6,1 pulgadas. ¿Qué opináis? Gracias.
Hola user, o como te llames. A ver, no creo que sea una tontería optar por el iPhone 13 mini, incluso ahora en 2024. De hecho, mi amigo Víctor Correal hizo un vídeo hace poquito explicando las razones que le han llevado a comprarse uno en pleno 2024. Os lo voy a dejar en la descripción por si queréis verlo y conocer sus argumentos. Y a ver, es cierto que, acostumbrarse a un móvil tan compacto ahora mismo puede ser un reto para muchas personas, dado que, el mercado va claramente hacia teléfonos que raramente bajan de las 6 pulgadas. Pero, claro, si realmente valoras tener un dispositivo más pequeño y manejable, el iPhone 13 mini es una excelente opción. Más que nada porque, tendrás un móvil con una buena cámara, un diseño compacto y también con un soporte de actualizaciones por delante de al menos 3 o 4 años más. Así que, podría llegar a iOS 20 como mínimo. No olvidemos que ahora mismo el iPhone XS, que se lanzó en 2018, ya voy perdiendo la cuenta de los años, pero sigue actualizando ahora mismo en 2024 a iOS 18. Al final la decisión depende de tus preferencias personales. Si priorizas la comodidad de un móvil pequeño y no te importa ir un poco a contracorriente, el iPhone 13 mini puede ser una gran compra, incluso ahora. Es más, si lo aguantas luego durante unos cuantos años, quién sabe, a lo mejor ya cuando lo quieras renovar hay algún móvil plegable que te permita seguir manteniendo en tu bolsillo un iPhone compacto que, te haga menos doloroso el tener que dejar tu iPhone mini atrás. Alfes Pro dice, me gustaría saber tu opinión ya que tengo un iPhone 11 y estoy esperando a que salga el iPhone 16. ¿Merece la pena actualizar a iOS 18 o lo dejo en iOS 17 hasta que salga el nuevo iPhone? Por otra parte, tengo un iPad Air 2 que utilizo principalmente para trabajar en iDoceo. Estaba pensando cambiarlo también. Cuando pongo el número de serie en Apple España a ver qué me dan, pone llevar a una tienda Apple a reciclar. Y sin embargo, en Apple Estados Unidos me dan $50. ¿A qué se debe? Muchas gracias por vuestro trabajo. Buenas Alfes, pues a ver, sobre si merece la pena actualizar tu iPhone 11 a iOS 18 o dejarlo en iOS 17 hasta que te compres el 16, a ver, te cuento. En mis vídeos sobre las betas de iOS 18 os voy mostrando cómo va evolucionando el rendimiento en equipos como el iPhone 11 y la verdad es que la cosa no pinta bien. Si tienes pensado comprar el iPhone 16, yo no actualizaría de lanzamiento, digamos, a iOS 18 tu iPhone 11. Al menos ya digo hasta que podamos comprobar que se ha optimizado para equipos antiguos. Hasta el momento de grabar este vídeo, las puntuaciones de los tests que miden el rendimiento del procesador en el iPhone 11 no han parado de caer. Os estaré poniendo la gráfica comparativa para que lo veáis más claro. Y en cuanto a la diferencia de valor de renovación de tu iPad Air 2 entre la tienda de Apple España y la de Estados Unidos se debe principalmente a las diferentes políticas y mercados de cada país. En algunos sitios puede haber más o menos demanda de ciertos modelos de iPad usados. Si en España la demanda del iPad Air 2 es muy baja, puede que Apple decida no ofrecer valor de renovación y simplemente reciclarlo de forma gratuita. Además, el proceso de reacondicionamiento de los dispositivos para su reventa puede tener costes diferentes en cada país, mano de obra, piezas, etc. Es decir, si en España es más caro reacondicionar un iPad Air 2 que lo que se puede obtener revendiéndolo, no compensará ofrecer valor de renovación. Y hasta aquí este recopilatorio de preguntas y respuestas en la manzana mordida. Si os ha gustado este espacio y queréis participar, ya sabéis, podéis dejar un comentario y dentro de 5 semanas trataré de responderlo. Ya sabéis, podéis dejar también un me gusta, suscribiros al canal para no perderos nuestros contenidos y por mi parte nada más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendables que os pueden interesar si os habéis quedado con ganas de más después de ver este. Nos vemos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.